el capítulo 1142 del manga de One Piece titulado Las cosas que temo nos presenta una portada donde podemos ver a Yamato golpeando con su mazo a Gus Gus, lo que podría significar, como ya dijimos, que Ulti y Page One se unirán a ella tarde o temprano. Pero nada más comenzar el capítulo, vemos como en la escuela se había colado una serpiente gigante, y claro, los niños que estaban allí no paraban de gritar ayuda a sus profesores. 3 de ellos, muy asustados, avisan de que algo extraño se había colado en el colegio y mencionan que era Jormungandr, la serpiente del fin del mundo. Nos muestran cómo era este ser y cómo estaba arrasando con parte de la escuela, y por supuesto a los niños muy asustados y pidiendo clemencia. Después de eso nos enseñan cómo en la sala de profesores todos estaban muy alterados y uno de ellos avisa de una emergencia. Efectivamente, había aparecido una serpiente gigante en el colegio y estos se preguntan que cómo es posible que un ser del inframundo estuviese en el mundo solar, así que los 3 profesores se preparan para lo que estaba por venir. Uno de los alumnos parece ser que va a ser comido por la serpiente, pero uno de los profesores lo logra salvar. A todo esto aparece Saúl, le pide perdón antes de golpearla y le da con el puño imbuido en haki con un ataque llamado Kimatsu Shiken, algo que deja inconsciente a la serpiente. Nos muestra parte del poder de Saúl y deja a los niños de la escuela literalmente sin palabras. Vemos como uno de los profesores, o mejor dicho el que es el director, era un miembro de los piratas gigantes. Ya estaba mayor y se quejaba de su espalda, a lo que Saúl se pregunta que ¿qué diablos era ese serpiente exactamente? Los niños se emocionan por ver cuán poderosos eran estos dos y de repente salen Robin y Chopper de la barba del exmarine y su amiga le pregunta si habían bestias como esas en el mundo solar y este le responde que podían haber algunos animales salvajes pero no algo como eso. Saúl pide perdón y se preocupa de haberle causado miedo a los niños, pero estos, llorando y muy asustados, le dicen que no y le agradecen por lo que había hecho, pero se dan cuenta de que el profesor Wolf estaba muy mal herido, aunque este le resta importancia a su salud y se preocupa por los alumnos, y nos dicen que el otro profesor, el profesor Ilva, y los demás alumnos que estaban allí se habían ido sin avisar. Uno de los niños le pregunta a Robin si esta era amiga de Luffy, así que Robin le contesta que sí, y el niño le vuelve a preguntar si Luffy le había hecho algo. Sin embargo, Saúl se pregunta dónde estaban los demás y los alumnos le dicen que se habían ido caminando por la playa, aunque estos estaban dormidos. Robin al escuchar eso se preocupa y claro les pregunta que cómo era posible que estuvieran caminando si ya estaban dormidos. Vemos cómo estos estaban andando tal y como nos lo dijeron, pero guiados por una flecha que intuimos que es parte del poder de Gunko, y los demás desde la escuela ya no sabían qué hacer, así que deciden avisar a todo el país con un cuerno que hacía un sonido capaz de llegar a todos los rincones de la isla. Aún así, estos al mirar al bosque se dan cuenta de que habían 2 monstruos muy extraños allí. Saúl y los demás se preocupan y para colmo, los niños que quedaban en la escuela se estaban desmayando, a lo que Chopper, muy asustado, dice que debía bajar rápidamente de la barba de Saúl porque tenía que examinar a todos y a cada uno de ellos. Así que todos se ponen a conversar y deciden que había que detener a los niños y llevarlos a un lugar seguro para que no les pasara nada. Pero cambiamos de escena y nos muestran el inframundo, donde Loki le dice al Mugiwara: «Me dejaste una pierna con Kairoseki, ¿pensaste que podrías detener mi poder así, ingenuo?» Y le dice que si quiere salvar el país de Elbaf, tenían que quitarle el último cerrojo inmediatamente. Luffy y Sanji se quedan asombrados por tal poder, mientras que el gigante los amenaza diciéndoles que si no lo hacían, este podía golpear a algo y que las llamas se expanderán, remarcando así la debilidad que tiene ese país. Este finalmente agarra el Ragnir, martillo que tenía su hermanastro, y golpea fuertemente el árbol del país. Todos se quedan anonadados mientras ven que las llamas empiezan a formarse. Desde el centro de la ciudad dicen que habían escuchado el cuerno de emergencia y para colmo se dan cuenta del golpe que había dado Loki al árbol, diciendo que podría tratarse de un rayo o algo así, pero rápidamente se dan cuenta de que todo se estaba incendiando y que había que apagar el incendio rápidamente, ya que era la mayor debilidad de ese
ese país. Pero la profesora Angie desde la escuela nos dice que ya logró recordar a esos monstruos y que había sido justo hoy. Esta recuerda que en una de sus clases los niños debatían quién iba a destruir el mundo, si Loki o el todopoderoso Nika. Pero justo después discuten incluso entre todos esos monstruos de la mitología nórdica, incluyendo a Fenrir, Jormungandr o fantasmas. Una de las alumnas, preocupada, se dirige a la profesora diciéndole que ahora tendría pesadillas con todo eso, y esta le muestra los dibujos que los niños habían hecho sobre los monstruos y les dice que tenían una gran imaginación. Sí que al finalizar ese recuerdo les dice a Saúl y a los demás que justo es en eso en lo que pensaron los niños cuando les hablaban del miedo, por lo que los dos profesores y Saúl se quedan mirando al bosque. Literalmente estaba el mundo que los niños tanto temían, exactamente los mismos monstruos que ellos mismos esa tarde habían dibujado. A todo esto cambiamos de escena y Killingham le dice que ya estaba todo preparado y Gunko le responde que había hecho un buen trabajo. Le remarca que el límite era hasta que esos mocosos llegaran al barco y le pregunta que cuándo podrían recuperarlos, pero Shepard de repente les suelta: ¡ya, jaja! El amor es algo que hiere mutuamente, pero oye Gunko, ¿tú hay algo a lo que temas? Y esta responde: sí. A Nika. Fin del capítulo 1142. No hay manga la semana que viene. ¡No! Y bueno, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar, así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.